Formas farmacéuticas. Existen una gran diversidad de formas farmacéuticas. Algunas son sólidas, como los comprimidos, cápsulas, pastillas, comprimidos recubiertos, grajeas, liofilizados, supositorios de administración rectal, polvo para inhalación. Otras formas son semisólidas, como las pomadas, cremas, pastas, geles, que se administran por vía dérmica o por vía tópica. Y también hay formas farmacéuticas líquidas, como las soluciones orales, los jarabes, suspensiones, emulsiones, polvos y granulados para preparación extemporánea, enemas, lociones, aerosoles y las inyecciones o soluciones inyectables. Para determinadas vías, como por ejemplo la parenteral, son mejores las formas farmacéuticas líquidas, más fácil de ser inyectadas. Para otras vías se pueden utilizar tanto formas sólidas como semisólidas y líquidas. En cualquier caso, la rapidez de acción de un medicamento depende de las características del propio fármaco, como su solubilidad, lipofilia, pKa, pero también viene determinada por la forma de dosificación, por los excipientes empleados en la fabricación de ese medicamento e incluso por el propio método de fabricación empleado. Así, para una forma farmacéutica líquida, la absorción es más rápida que en el caso de una forma sólida. En una solución oral, por ejemplo, el fármaco está disuelto y en cuanto el paciente toma la dosis correspondiente, el fármaco está disponible para ser absorbido, para permear a través de las membranas absorbentes y acceder a sangre. En solución, el fármaco, si es un electrolito débil, estará parcialmente ionizado y en general es la fracción no ionizada la que difunde a través de la membrana absorbente. En el caso de una forma farmacéutica sólida, como unos comprimidos, una vez que el paciente lo ha tomado, el comprimido tiene que disgregarse y luego el fármaco tiene que disolverse en el contenido estomacal o en los fluidos intestinales para poderse absorber. El proceso de absorción es más lento que cuando se administra un jarabe o una solución oral, e incluso con los excipientes que utilicemos o con el método empleado en su proceso de fabricación podemos modular esa disgregación y la disolución del fármaco, haciendo más lento aún el proceso de absorción o retrasando el proceso para que tenga lugar en una zona concreta del tracto digestivo. Esto es precisamente lo que se busca con los comprimidos entéricos o gastroresistentes, una liberación a nivel de intestino gracias a un recubrimiento del comprimido con un polímero gastroresistente que solo se disuelve en las zonas intestinales de pH más alcalino, evitando el contacto con la mucosa gástrica, indeseable en fármacos lesivos para esta mucosa, o evitando la degradación del fármaco cuando es sensible a los valores de pH ácidos del entorno estomacal. Así, entre las formas farmacéuticas orales, las que proporcionan efectos más rápidos están las soluciones y los jarabes. Después las suspensiones orales, que contienen el fármaco al estado sólido y por tanto tiene que disolverse en los fluidos gastrointestinales como paso previo para poderse absorber, lo cual retrasa algo la absorción. Los polvos y los granulados para preparación extemporánea, que previamente el paciente debe añadir a un cierto volumen de líquido, generalmente agua, antes de tomarlo, aunque hay algunos preparados en las farmacias que se toman directamente como polvos. Los comprimidos dan lugar a una absorción más lenta, ya que tienen que disgregarse y disolverse, a menos que sean comprimidos masticables que el paciente tritura con los dientes antes de deglutirlos. Las cápsulas deben disolver su cubierta de gelatina para liberar el fármaco. Los comprimidos peliculares son comprimidos recubiertos con algún polímero que pueden tener distintas funciones, como facilitar la deglución, retrasar la liberación en la zona intestinal, por ello pueden tardar más en absorberse. Y por último, las grajeas, que son comprimidos recubiertos con capas de azúcar y que tardarán bastante más en disolver el fármaco y permitir su absorción. También influye en la liberación del fármaco el diseño de la forma de dosificación. Los comprimidos, por ejemplo, pueden presentar distintas formas redondas, formas alargadas u oblongas. Los comprimidos redondos y pequeños liberan más rápidamente el fármaco que los de mayor tamaño y que los oblongos. Los excipientes son sustancias inertes farmacológicamente, no presentan efecto farmacológico y se utilizan para poder preparar la forma farmacéutica.
Otras veces mejoran el sabor del preparado, por lo que el tratamiento es más agradable de llevar por el paciente. Algunos excipientes facilitan o controlan la disolución del fármaco. Es decir, los excipientes tienen distintos cometidos según la forma de dosificación que pretendemos fabricar. Si tomamos como ejemplo un comprimido, este puede incorporar como excipientes diluyentes, disgregantes, aglutinantes, lubrificantes, tamponantes. Los excipientes diluyentes aumentan el volumen de polvo, gracias a lo cual tenemos una cantidad suficiente de polvo para poder formar un comprimido. La presencia de un diluyente hidrófilo facilita la disolución del fármaco que fuera hidrofóbico y por tanto contribuye a que se absorba antes y dé lugar a una respuesta terapéutica rápida. Los disgregantes son excipientes que producen la disgregación o ruptura del comprimido. Así el fármaco se disuelve antes y por tanto también contribuyen a la eficacia del tratamiento terapéutico. Los aglutinantes sirven para mantener unidas las partículas de fármaco. Por eso en general la presencia de aglutinante no favorece la liberación y absorción del fármaco. Los lubrificantes son otros excipientes necesarios para fabricar correctamente un comprimido. Favorecen el flujo de las partículas de polvo y esto facilita el llenado de la máquina de comprimir, el llenado de la cápsula. Muchos lubrificantes son hidrofóbicos y por tanto no permiten una buena disolución del fármaco en nuestros fluidos gastrointestinales. Por último, los agentes tamponantes son excipientes que varían el valor de pH del medio, pudiendo alcanzar unos valores de pH a los cuales el fármaco se disuelva mejor. Esa es la finalidad, entre otras, de incluir este tipo de excipiente en una formulación de comprimidos. Además, también podrían alterar y mejorar la proporción de fármaco disuelto en forma no ionizada, que es en general el que se absorbe. Por tanto, su presencia favorece la absorción del fármaco. El proceso de fabricación de la forma farmacéutica también puede influir en la eficacia del tratamiento, ya que interviene en el proceso de liberación del fármaco. Por ejemplo, en la fabricación de comprimidos se emplean máquinas de comprimir, como la que aparece en la fotografía. La compactación del polvo o del granulado que se introduce en la matriz de la máquina para formar el comprimido se realiza por la presión que ejercen los punzones. Si esta fuerza de compresión es muy alta, el comprimido es poco poroso y duro, y la liberación del fármaco será más lenta, pudiendo comprometer la absorción del fármaco y la eficacia del tratamiento. Otras veces puede suceder que el fármaco o los gránulos que introducimos en la matriz sean frágiles y al aumentar la fuerza de compresión se fragmentan. Esto da lugar a partículas más pequeñas, con mayor superficie específica, que se disolverán más rápidamente, por lo que mejora la absorción y con ello la eficacia. Por tanto, según sea un material frágil o no, la fuerza de compresión puede favorecer o perjudicar la eficacia del tratamiento.